Estimados participantes, muy buenos días. Soy Carlos Mendoza La Rosa y el Instituto Peruano de Políticas Públicas en esta oportunidad está desarrollando el programa Gerencia Pública y desarrollaremos como sesión el tema de finanzas internacionales. Tema que implica una serie de conocimientos porque es uno de los aspectos más importantes de la economía global. Las finanzas internacionales y sobre todo la manera como interconecta a distintos pueblos y sobre todo también cómo este elemento se convierte en algo infaltable para cualquier plan de gobierno en la actualidad. Los políticos, los partidos, los candidatos, todo el mundo tratan de desarrollar este tema de la manera más comprensible para que todos los electores y ciudadanos lo comprendan en forma adecuada. Bien, veamos la parte conceptual en primer lugar acerca de las finanzas internacionales. En las finanzas internacionales se describen los aspectos monetarios y el constante movimiento del dinero de todo el mundo por medio de inversiones, cambio de divisas, los índices bursátiles que se manejan en las diferentes casas de bolsa del mundo, las inversiones que realizan las empresas. Este primer concepto implica un cambio radical en lo que se tenía como finanza internacional en el pasado. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, todos los países vencedores proyectaron un sistema financiero internacional sobre la base del patrón oro. Es decir, cada divisa, cada moneda iba a tener una equivalencia en el patrón oro. Ese patrón era el respaldo, era la garantía de esa moneda. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Las economías europeas comenzaron a cambiar, sobre todo la economía alemana empezó a crecer tremendamente y empezaron a comprar dólares en grandes cantidades. Cuando llegaron a adquirir una masa enorme de dinero en dólares, pidieron a la banca americana que esos dólares se cambien por oro. Y a partir de ahí es donde, ante esa negativa, los americanos dijeron no se puede, entonces ahí se vino abajo este famoso sistema de Bretton Woods, que se le llamó así en el año 73. Ahí es donde cada divisa ya no vale el oro, vale lo que cuesta en el mercado, vale por la confianza. En otras palabras, surge un mercado de divisas que es sumamente operativo y dinámico e interconecta a las demás economías. Y con la revolución de los medios de comunicación a partir de la década del 80, este mercado de divisas se convierte en el mercado más dinámico del mundo y nunca deja de funcionar, interconecta a todas las economías y sobre todo a las capitales del mundo. Y el movimiento que se da en estos mercados es el mejor indicador de la salud de una economía y de su estabilidad. Diariamente en el mundo, como vemos, se realizan operaciones de aspectos monetarios de la economía internacional, como el proceso de ajuste a los desequilibrios en la balanza de pagos, tipos de cambio de divisas determinándose las condiciones de paridad. Hace un momento dijimos que ahora ya no es el Estado el que regula el valor de la divisa, sino es el mercado, es decir, la oferta y la demanda. Esa oferta y esa demanda implica un movimiento constante de ese mercado que solo se puede lograr con las grandes tecnologías de la información y comunicación actual. Por ese motivo, la economía internacional presenta este rostro en la actualidad y tiene pues esta tendencia dinámica tal como ya lo hemos ido señalando. En suma, las finanzas internacionales sin duda podrían hacer una enorme contribución al crecimiento y desarrollo de todas las economías del mundo y al bienestar de la humanidad. No obstante, presentan dificultades que derivan del origen del capital, del tipo de capital, de la forma en que se mueve y de su destino. Entonces, ahí están las dificultades, ¿no? El origen del capital, el tipo de ese capital, la forma como se mueve y su destino. Lo importante en una economía es la confianza. Si la confianza hay, entonces los agentes económicos se sienten tranquilos, invierten y obviamente saben que hay un respaldo y hay un crecimiento. Pero si no hay confianza, lamentablemente no ocurre esto. Veamos ahora, dentro del mismo espacio de las finanzas internacionales, las relaciones económicas con el resto del mundo se dan a través del comercio de bienes y servicios, los flujos financieros, los flujos de migración de mano de obra y capital. Esto que observamos ahora es lo que muchos le llaman los negocios internacionales. Es decir, ya no es solamente el comercio exterior, son los negocios internacionales que abarcan el comercio de bienes y servicios, flujos financieros, transferencias tecnológicas, movimientos migratorios, es decir, todo un conjunto de actividades económicas que
conforman este rubro gigantesco que es lo que hemos llamado negocios internacionales, que no solo es una carrera profesional que se enseña hoy en día, sino también es una tendencia económica mundial. En otras palabras, la economía mundial se caracteriza por este conjunto dinámico de flujos financieros que se dan en todos los niveles y sobre todo también la forma como cada país interviene y cada empresa ingresa a este mercado global gigantesco que permite que todos de alguna forma conozcan las ventajas de esta economía que llega a todos los hogares. El estudio de las relaciones internacionales nos lleva a tomar en consideración aspectos políticos e históricos, posiciones respecto a las relaciones comerciales o estratégicas de crecimiento económico, determinan el régimen del tipo de cambio y el tratamiento a las inversiones extranjeras. Es decir, el tratamiento de las inversiones extranjeras externas es uno de los elementos básicos de cualquier política de gobierno. Ya no interesa tampoco el origen ideológico de ese gobierno. Todos concurren a un común mercado mundial, más allá de que ese gobierno tenga los criterios estándares internacionales de una democracia o no los tenga. Entonces, por ese motivo, cuando estamos hablando de finanzas internacionales, estamos hablando ya de un mercado global mundial dinámico en la cual los actores económicos son los mismos gobiernos, las grandes empresas y sobre todo también los flujos constantes de capital que ocurren en este mercado. Política comercial internacional. Se denomina política comercial internacional a la serie de instrumentos o medidas que utilizan los gobiernos para favorecer o limitar el intercambio de bienes y servicios de su país con otro o con otros, con la finalidad de maximizar los beneficios del comercio para su país y elevar el nivel de bienestar de sus habitantes. La palabra política implica una acción del Estado. Una política en salud sería una acción del Estado encaminada a otorgar los beneficios de la salud a todos los ciudadanos o habitantes. Una política educativa sería pues una acción igual, encaminada a que todos tengan una formación académica y completen su educación básica, elemental y accedan a la educación superior. Por lo tanto, una política de comercio internacional implica una acción del Estado que busca esto que se está señalando con claridad, ¿no? Favorecer el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Maximizar los beneficios del comercio y elevar el nivel de bienestar de sus habitantes. Por eso se llama política comercial internacional y eso genera la presencia de un ministerio como el Ministerio de Comercio Exterior, que es ya una entidad estatal abocada específicamente a esta actividad. En el pasado existía el ICE, Instituto de Comercio Exterior, que también tenía rango ministerial, pero que todavía necesitaba mucho más avance para poder ofrecer un servicio a todos los exportadores y las personas que se vinculan con los negocios internacionales. La política comercial fluctúa entre dos grandes tipos de políticas extremas. El proteccionismo y el libre comercio son las dos caras de la moneda, son los extremos opuestos. ¿Qué entendemos teóricamente por proteccionismo? Es la política orientada a proteger las empresas de un país de la competencia exterior mediante la implantación de barreras comerciales. O sea, en otras palabras, significa que el Estado quiere proteger las empresas de su país. Es decir, si hubiese una libertad total, una apertura total de todo lo que sería el acceso al exterior, entonces entrarían productos sumamente baratos que obviamente los consumidores los adquirirían y con eso estarían desprotegiendo a la industria nacional cuyos productos serían a precios más elevados, porque obviamente están invirtiendo en capital, en horas de trabajo, etcétera, y por eso genera una situación desigual que indudablemente no le convendría al Estado. El proteccionismo en algunos momentos fue necesario cuando las economías se van estabilizando y también generan lo que se llamó las medidas antidumping. Entonces el proteccionismo tampoco no es malo en sí mismo, sino es algo necesario en algún momento, pero tampoco sin caer en un extremo. Los extremos son negativos, ¿no? Pensar de que todo ese proteccionismo sería pues ilusorio frente a una economía que ha crecido a nivel mundial. El problema no es el proteccionismo, sino la manera como un país se inserta en esa economía dinámica mundial. En segundo lugar, libre comercio. La política es la política que permite a los habitantes del país comprar y vender donde mejor les convenga, sin restricción alguna. El otro extremo. El libre comercio es lo totalmente antagónico al proteccionismo. Y libre comercio es una libertad económica. Es una libertad prevista en cualquier modelo, sistema económico que ya existe. Entonces, esto que permite a los habitantes poder y comprar, vender
donde mejor les convenga sin restricción, implica también de alguna forma un elemento importante que es el otro extremo. El libre comercio tampoco totalmente existe también siempre algún tipo de barrera, algún tipo de restricción por la naturaleza de los productos, por la calidad de los bienes y servicios que se puedan presentar. Por lo tanto, ninguno de los dos extremos son extremos aconsejables ni tampoco aplicables, sino más que nada conocer los extremos sin caer obviamente en ninguna situación que pueda ser negativa. No existe ningún país en el mundo completamente cerrado ni completamente abierto. En todos se toman algunas medidas proteccionistas y otras favorables al libre comercio, buscando la mejor combinación para aprovechar las ventajas y disminuir el efecto de las desventajas de la participación en el comercio internacional. Como señalamos, ¿no? Ningún país está totalmente abierto, ningún país está totalmente cerrado, ¿no? Quizás hay algunos ejemplos de economías cerradas, como el caso de Cuba, ¿no? Que es un país que, a pesar de que ha iniciado ciertas aperturas, todavía es considerado como una especie de emblema de economía cerrada, donde su población tiene muchas restricciones, ¿no? Donde existen todavía muchas barreras, pero que de alguna forma buscarían algo así como una especie de perestroika caribeña, de que haya más apertura, como lo hizo en su momento la Unión Soviética, obviamente abandonando mitos, abandonando una serie de prejuicios y cosas con respecto a la economía que muchos llaman capitalista, que hoy en día es una economía global, ¿no? Lo que antes se llamaba economía capitalista, hoy en día los técnicos, los teóricos les llaman una economía global y tiene rango universal, mundial, ya no es una economía bipolar, donde había un sistema como el soviético y otro como el norteamericano, ya no es así la situación. Veamos ahora el sistema monetario y financiero internacional. El sistema monetario y financiero constituye uno de los elementos clave de cualquier economía. Simplificando mucho, podemos decir que es la parte del sistema económico que se ocupa de la intermediación financiera, esto es, de canalizar el ahorro del que disponen las unidades económicas con superávit hacia las que tienen déficit, ¿no?, por sus actividades de consumo e inversión. Entonces, esta primera definición es importante, ¿por qué? Porque este sistema, ¿no?, es una parte del sistema económico. O sea, el sistema económico sería algo macro y algo más restringido sería el sistema monetario. Y se ocupa de la intermediación financiera. La palabra intermediación financiera significa cómo yo accedo, ¿no?, a un crédito, cómo yo accedo a un capital, cómo accedo a un mercado, de qué mecanismos puedo emplear para hacerlo, qué tipo de inversión puedo realizar. Entonces, los que se ocupan de hacer o dar una respuesta a esas preguntas son intermediarios, o sea, realizan la intermediación financiera. Los bancos, por ejemplo, también te orientan para qué invertir, cómo invertir, si puedes acceder al crédito o no. O sea, existen también obviamente reglas, limitaciones, y todo se basa en la libertad de contratar, ¿no? La libertad contractual también forma parte integrante de esta intermediación financiera. De todas formas, aquí el concepto de intermediación financiera es clave para entender el sistema monetario y financiero, porque es la manera como se canaliza el ahorro de que disponen las unidades económicas con superávit. El ahorro ya es también un elemento, un concepto básico de la economía clásica, y por ese motivo todos la consideran como un elemento inseparable de lo que es hoy en día el sistema mundial. Está constituido por el conjunto de agentes económicos, o sea, definiendo nuevamente el sistema monetario, instrumentos y mercados que intervienen en la transformación del excedente económico en acumulación y consumo, a través de un amplio abanico de actividades que afectan a la totalidad de la dinámica económica y real. El buen o mal funcionamiento de este subsistema influye en el crecimiento, la eficiencia, la flexibilidad, la equidad y en la estabilidad de todo el sistema económico. Entonces, justamente el sistema monetario está conformado por los agentes económicos, los instrumentos, los mercados, ¿no?, que intervienen a transformar lo que es el excedente económico. El excedente económico es lo que queda después de que una persona ha satisfecho sus necesidades básicas. Es lo que le sobra, es un plus, es lo que me quedó, que lo puedo ahorrar, lo puedo registrar, lo puedo incorporar al sistema bancario. Es decir, hago yo o tengo disponibilidad para hacer un buen uso o no de ese excedente económico. Como ese excedente económico existe, es medible, es acumulable, obviamente los instrumentos y mercados y agentes económicos buscan transformar el excedente económico en acumulación y consumo.
Hay un montón de actividades para lograrlo y forman parte de esta dinámica económica, monetaria y real. Por ese motivo, la búsqueda de un excedente económico es la mejor forma de demostrar que hay una economía con un buen funcionamiento. Por otra parte, al sistema financiero le compete también lo que se denomina la regulación monetaria. Esto es la introducción en el circuito económico de una cantidad adecuada de dinero a fin de evitar dos posibles extremos: que aumente la inflación como consecuencia de que el flujo monetario en circulación exceda las necesidades de pago derivadas de los intercambios económicos normales, por una parte, y por otra, que los tipos de interés se disparen como consecuencia de una excesiva escasez de dinero, lo que traería consigo una caída en la inversión y en el consumo que frenaría a su vez el crecimiento. Es esta una delicada misión que tienen encomendada los bancos centrales de cada país. El Banco Central de cada país tiene una función muy delicada, es un ente emisor y sobre todo también vigila, cuida que el circuito económico, ¿no?, esté funcionando adecuadamente, ¿no?, y sobre todo evitar a como dé lugar la inflación. La inflación es una de las amenazas más graves que puede tener una economía sana, es como un cáncer a la economía y por ese motivo significaría una disparada de precios y la incapacidad de muchos agentes de obtener todo lo que se ofrece en el mercado. Razón por la cual el papel de actor que tiene el Banco Central en una economía es fundamental, por las características que tiene y sobre todo también por la forma como debe regular las actividades. Veamos ahora finanzas internacionales y la globalización. Un tema también vigente, un tema de gran impacto y sobre todo un tema que orienta muchas investigaciones posteriores. Las necesidades del proceso de globalización y apertura han debilitado la balanza de pagos de los países del tercer mundo. La expresión países del tercer mundo hoy en día mucho se cuestiona, mucho se debate, pero son aquellas economías que no lograron una industrialización al estilo europeo, como Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Y son economías que dependieron mucho de lo que podríamos llamar, ¿no?, los recursos originarios, ¿no?, los recursos primarios, ¿no? O sea, en otras palabras, eran simplemente exportadores de esos recursos. Entonces, por eso se llama mucho la economía del tercer mundo de esa forma. Sin embargo, este concepto ha ido cambiando con el tiempo. En muchos países que antes eran economías del tercer mundo van avanzando a economías del primer mundo. El caso concreto de Brasil, por ejemplo, ¿no?, que es una economía en crecimiento notable que ha podido, digamos, más allá de cuestiones ideológicas, mantener un modelo de gran apertura, crecimiento económico, modelo exportador, que permite un bienestar y un aumento del PBI de una manera notable, ¿no? Es uno de los modelos que muchos economistas, digamos, siempre lo consideran como un paradigma. En un mercado globalizado y volátil, el sistema financiero local, en interacción con el Estado, debe propiciar el desarrollo industrial y sostenible, en el sentido de compromiso de gestión social y técnica orientada hacia la preservación del entorno físico-biológico, mediante el manejo de tecnologías limpias, comprometiéndose con la necesidad de producir conocimiento técnico en función de objetivos de inversión en actividades industriales y en proyectos de desarrollo social. Bueno, hay algo que es importante también, que todos consideran, ¿no?, lo que llamamos las megatendencias, ¿no? Una megatendencia es la vigencia de la democracia. Nadie puede ya cuestionarla. Otra megatendencia, ¿no?, la economía abierta, es otra megatendencia. Otra megatendencia, los derechos humanos, pero también otra megatendencia es la ecología. Respetar el medio ambiente, utilizar tecnologías limpias, ¿no?, producir conocimiento técnico, un know-how como se le llama, en función de objetivos de inversión. Entonces, esto también es un elemento importante de las finanzas internacionales. En otras palabras, para que las finanzas internacionales se conecten con la globalización deben respetar el medio ambiente, ¿no? No deben generar ningún tipo de deterioro al medio ambiente, porque si no, no estaría, pues, de alguna forma incorporándose a esa megatendencia tan poderosa que tenemos ahora. Es por ello que para los intereses de los países no industrializados se requiere un replanteamiento del sistema financiero mundial sobre la base de nuevas reglas y unas instituciones que respeten los intereses locales. Esto significa que aquellos países que no han alcanzado, ¿no?, un crecimiento industrial amplio, debe replantearse todo sobre la base de estas nuevas reglas para que accedan al sistema financiero mundial.
y a su vez se respeten los intereses locales de estos países, ¿no? Este es un elemento importante porque si no se vería como que la globalización es una expansión económica desigual, una expansión económica discriminatoria, donde hay países que sí crecen, economías del primer mundo, y hay países que se quedan atrás, economías del tercer mundo. Para evitar eso, justamente, debe haber este tipo de mecanismos que permitan que estos países puedan incorporarse a la globalización. El sistema financiero internacional presenta hoy por hoy un alto grado de volatilidad e interdependencia con las decisiones de la estructura de poder internacional, dominada por los países desarrollados y sus centros de influencia, que limitan la autonomía en la formulación de políticas monetarias de los países en vías de desarrollo. En otras palabras, el sistema financiero internacional también es un reflejo del reparto del poder mundial. Desde el año 91, en que la Unión Soviética se desintegró y el mundo bipolar dio paso a lo que es un mundo políticamente unipolar, ¿no? Y a su vez tiene otras dimensiones como la militar, la económica, la tecnológica. Entonces ahora lo que llamamos centros de influencia implican también de alguna forma una presencia importante de gran influencia dentro de la política monetaria y del sistema financiero internacional. Es decir, no es pues un sistema totalmente igualitario. Hay agrupamientos de poder, estos centros que se llama, hay influencia y presencia, hay grandes potencias que también influyen y obviamente es un juego internacional que no tiene a todos los jugadores, podríamos llamar así, en condiciones de igualdad. Eso también es importante reconocerlo y recordarlo, ¿no? O sea, el reparto del poder también ha influido en el sistema financiero internacional. Estimados amigos, muy buenos días, será hasta la próxima oportunidad.